¡Glifosato! Glifosato es una sal isopropilamina de N-fosfonometilglicina, es decir, el ingrediente activo que está presente en la mayoría de los herbicidas. Es no selectivo, o sea que mata prácticamente cualquier planta, sistémico y de acción foliar, o sea que entra a la planta a través de las hojas y se distribuye a través de los otros tejidos vegetales para inhibir su crecimiento. El mecanismo de acción del glifosato es por medio de la inhibición de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos de la planta, lo cual reduce la producción de proteína y el desarrollo de la misma, produciendo así la muerte. La molécula de glifosato fue patentada como herbicida por Monsanto a principios de los 70, bajo el nombre de Roundup. ¡Lindo carajo! El Roundup fue sacado al mercado en 1974 como un herbicida de amplio espectro y con rapidez se convirtió en uno de los herbicidas con mayor popularidad en el mercado desde 1980. El glifosato es un herbicida comúnmente utilizado por los agricultores del medio porque es amable con el bolsillo y es altamente efectivo. Sin embargo, Monsanto advierte que este producto debe ser utilizado bajo ciertas precauciones y solamente debe ser esparcido en las cantidades estipuladas. Precauciones como que no tenga contacto con los ojos ni con la ropa, que no se inhale el vapor emitido por este, que uno no entre en contacto directo o indirecto con el producto. Y además que el producto tampoco puede rociar cultivos que no pretenden ser erradicados. No pues, gracias por avisarnos. Históricamente, en Colombia se ha utilizado para erradicar cultivos ilícitos, siendo la primera fumigación en 1978 en la Sierra Nevada de Santa Marta, para fumigar 25.000 hectáreas de marihuana. Desde eso, se han fumigado más de 1.800.000 hectáreas, utilizando aviones y más recientemente drones. El problema con todo esto es que en el 2015, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer clasificó el glifosato como una sustancia química potencialmente cancerígena, otorgándole la clasificación de 2A en toxicidad. Esto claramente pone en riesgo la salud de las personas. A partir de lo anterior, el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recomendó en 2015 la suspensión de las aspersiones aéreas con el herbicida, recomendación que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó y por lo tanto, entre el 2015 y el 2018 se suspendieron las aspersiones. Una de las principales razones para esta recomendación fue el potencial riesgo que existe para la salud de las diferentes comunidades afectadas. El gobierno nacional no ha sido el único que se ha pronunciado frente a esta problemática. También lo ha hecho la Corte Constitucional, debido a que varias comunidades han acudido a ella por medio de la acción de tutela para la protección de su derecho a la consulta previa y para preservar la cultura de las mismas. Uno de los casos más emblemáticos fue el presentado por autoridades indígenas del resguardo de Puerto Nare para frenar la aspersión de cultivos con dicha sustancia. Los accionantes indican que las fumigaciones generan los siguientes efectos. Primero, las aspersiones no se realizan dentro de un patrón de precisión limitado exclusivamente al de los cultivos ilícitos, causando así daños en la comida de diversos animales y en las plantas medicinales utilizadas culturalmente. Segundo, causan problemas de salud a sus pobladores, como dolores de cabeza, afectaciones a la visión, dolores de estómago, mareos, diarrea y problemas epidérmicos, entre otros. Tercero, afectan la seguridad alimentaria. Son causa de desarraigo familiar y social. Incrementan la deserción escolar, la incertidumbre y el desplazamiento. Y como si no fuera suficiente, contaminan la tierra y la dejan improductiva por varios años. Pero no, Monsanto, no pasa nada. Incluso el asunto ha tenido trascendencia internacional. Pues en 2008, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, pues las aspersiones en la frontera de los dos países estaban traspasando al territorio ecuatoriano, que no había dado su consentimiento para utilizar dicha sustancia. Según Ecuador, dichas aspersiones provocaron efectos irreversibles en la población fronteriza y en el medio ambiente, pues la vegetación se vio devastada y la fauna gravemente afectada por la muerte de múltiples especies. Adicionalmente, la población se manifestó diciendo que desarrollaron graves problemas de salud, como fiebre, diarrea, sangrado intestinal, náuseas, problemas de la piel y de la vista, justo después de que se realizaron las aspersiones aéreas, síntomas muy similares a aquellos presentados en las poblaciones indígenas de Puerto Nare. De igual modo, los niños fueron los más afectados. Y para acabar de ajustar, el gobierno colombiano nunca especificó cuáles eran las cantidades de glifosato utilizadas y tampoco manifestó si se habían mezclado con otras sustancias que potencializaran su peligrosidad. Ante estos males ocasionados por el PECIG,
¿Qué tienen para decir las autoridades? El Ministerio de Justicia ha asegurado que los estudios adelantados frente a los efectos que tiene el glifosato en la salud humana ha arrojado resultados como que esta sustancia es de baja toxicidad y que tampoco es cancerígena. Por otro lado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas sostiene que las exposiciones potenciales al glifosato no representan un riesgo si se compara con otros, como por ejemplo la deforestación para la siembra de cultivos. Pero es que una cosa es la erradicación de cultivos ilícitos por medio de glifosato y otra cosa muy diferente es la deforestación. Pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Adicionalmente, la Policía Nacional, sustentándose en un informe de la INS, argumenta que no hay hallazgos concluyentes entre la relación de la exposición al glifosato y la salud humana, diciendo que es que la población estaba expuesta a sustancias más tóxicas. No pues, como si fuera el mal menor. El Ministerio de Ambiente ha dicho que las fumigaciones con glifosato no producen efectos irremediables en el medio ambiente. Por el contrario, que las áreas afectadas se recuperan en el corto tiempo. Lo que pasa es que a estos estudios les falta rigurosidad científica y no tienen en cuenta los efectos para la salud humana. Pero todos parecen olvidar que esta ha sido una sustancia catalogada como potencialmente cancerígena en un grado de 2A de toxicidad. Adicionalmente, el estudio titulado como Citotoxicidad y Genotoxicidad de células humanas expuestas in vitro a glifosato ha determinado que el mecanismo de acción del mismo no solamente se limita a plantas, sino que también puede alterar la estructura de ADN de células tales como la de los mamíferos. Recordemos que en el 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspender la aspersión con glifosato, pues consideró que se necesitaban mayores investigaciones científicas al respecto. Sumándole a esto, la Corte Constitucional en el auto 658 del 2017 ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar el PSIG, pues había muchas especulaciones sobre que se iba a reanudar las aspersiones. En el mismo auto se establecieron los requisitos mínimos que debían de cumplirse para poder utilizar nuevamente dicha sustancia. Dentro de esos requisitos se encontraba el hecho de que la regulación debía hacerse con base en un estudio de los riesgos propios de la salud humana y otros riesgos que representaban para el medio ambiente. Y adicionalmente que la evaluación que se hiciera fuera periódica. Sin embargo, como se dio el aumento de cultivos ilícitos, varias instituciones gubernamentales como el Ministerio de Defensa se pronunciaron al respecto, por lo cual el Consejo Nacional de Estupefacientes emitió otra resolución aprobando el uso del glifosato, pero esta vez no mediante aviones sino mediante drones, pues según estos son más selectivos y por lo tanto más efectivos y así mitigando posibles daños. Pero lo que no tuvieron en cuenta fueron las consideraciones de la Corte Constitucional en el auto 658 del 2017. Por lo tanto, esa resolución no es válida. Adicionalmente, se debe de tener en cuenta que tanto la Corte Constitucional como el derecho internacional exigen la aplicación del principio de precaución en materia ambiental y para la protección del derecho a la salud humana, como lo disponen la sentencia T-1077 del 2012 y la sentencia T-672 del 2014, teniendo en cuenta la observación general número 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Esta observación establece que, ante la duda de los efectos que puede producir una actividad, se debe abstener de realizarse. Pero en este caso, la Corte ha dicho que sí aplica el principio, aún más teniendo en cuenta porque en Colombia ni siquiera se utilizan las dosis recomendadas por Monsanto, ni se realizan los procedimientos que se indican en la etiqueta, por lo que el riesgo puede ser aún mayor del que ya de por sí tiene el glifosato en sus dosis permitidas. Además, la Ley 99 de 1993, en su artículo 85, establece que debe suspenderse cualquier actividad que dañe o ponga en peligro los recursos naturales y la salud. Entonces, ¿cómo es posible que sigan existiendo programas de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato? Ante todo esto, lo único que han podido hacer las comunidades para defenderse es acudir a mecanismos como la acción de tutela y la acción popular. Y no podemos olvidar que el problema de fondo es la lucha del Estado contra el tráfico de drogas. Gobierno, ¿de verdad ustedes consideran que es esta la manera más apta para combatir el problema? ¿O más bien creeríamos nosotros que están atacando un síntoma? Y lo peor de todo es que están atacando a la población más vulnerable, que no son los gestores de esta problemática, simplemente son unas víctimas más del sistema.
Pareciera que todo esto es una estrategia del gobierno para cumplir con las expectativas de United States of America. Pues aunque continúe el uso del glifosato, la verdad, el cultivo y tráfico de drogas no ha disminuido, sino que ha aumentado, siendo una medida totalmente inútil. Y queremos recordarle al gobierno que si su argumento es que los riesgos con esta técnica son similares a los riesgos de otros herbicidas permitidos en el país, existen en nuestros mercados múltiples plaguicidas que están prohibidos en países extranjeros precisamente por su alta peligrosidad. Entonces lo que nos están diciendo es nada y lo que falta es regulación. Bueno, como ciudadano siempre he sido como enemigo de ese tipo de soluciones. Siempre he sido de la tesis desde hace décadas de que la droga hay que combatirla, primero legalizándola, segundo no con represión, tercero con mucha pedagogía, sensibilización, políticas públicas, es un problema de salud pública. Creo que la fumigación me parece que es una fórmula muy agresiva, muy destructiva y mientras no se compruebe científicamente que no es dañino o que la técnica que se va a utilizar no produce efectos dañinos en los cultivos, en los animales y en las personas, siempre estaré oponiéndome o en desacuerdo con dicha fórmula o práctica. Hola, soy Sergio Fajardo y no voy con el glifosato. Como en Colombia acaban los cultivos, como acá no usan glifosato. Como en Colombia acaban los cultivos, como acá no usan glifosato. Tanto les pido, ay hombre, no rocíen a mi madre. Tanto les pido, ay hombre, no envenenen a mi padre. Y recuerda, Porky, Hierba mala nunca muere.